Te empezamos a grabar. Ok. Bueno, vamos a repasar un poco lo que vimos antes de la semana anterior y que tiene que ver con el tema de esta unidad que es equilibrio químico. Entonces vamos a hacer un repaso un poco rápido de lo que vimos la vez anterior. Y mencionamos que esta unidad básicamente tiene tres subtemas. Primero, identificar cuáles son las reacciones y el concepto de reacción reversible. Luego, determinar o encontrar la constante de equilibrio en una reacción. Y finalmente, el principio de Le Chatelier, que si mal no recuerdo, creo que alguno de sus compañeros de este grupo en algún momento al inicio del semestre lo mencionó. Eh, a grandes rasgos, ¿no? Esos son los tres subtemas de la unidad. Ya habíamos comentado un poco el concepto de que una reacción irreversible, por lo regular, era la que normalmente identificábamos en nuestros textos de secundaria o de bachillerato, en el sentido de que la procedencia de la reacción iba de productos que normalmente, perdón, de reactantes o reactivos que normalmente estaban ubicados del lado izquierdo hacia productos que normalmente estaban ubicados del lado derecho. Y su representación era, pues como la vemos acá, el componente o los compuestos en letra mayúscula y en letra minúscula, en este caso, las constantes o coeficientes de la reacción. Y en medio, una flecha indicando pues el sentido de la reacción. Entonces, por lo regular, pues bueno, hemos entendido a las reacciones en nuestros textos como unidireccionales, es decir, que los productos nos dan, perdón, que los reactivos o reactantes nos dan productos. Sin embargo, ya en la parte real o en la parte práctica, en muchas ocasiones, por las diferentes condiciones, a veces los productos vuelven a conformar reactivos o reactantes. Y aunque en un momento determinado la representación tradicional sería los productos en la primer fórmula pasar a ser reactivos aquí en la segunda, y los reactantes de la primer fórmula pasar a ser productos aquí en la segunda. Y entonces, cuando esta situación se presenta, para simplificar, se colocan como en la primera reacción, pero a su vez se adiciona una flecha en el sentido inverso a la primera, es decir, considerando pues que los productos en este caso van a volverse a transformar en reactivos, que sería el equivalente a estas dos ecuaciones, esta tercera que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en las primeras, el concepto es de que la reacción no es reversible, es decir, es irreversible. Y en la tercera, lo que se indica es de que la reacción en sí es reversible, es decir, que los reactantes dan productos, pero en algún momento también, bajo determinadas condiciones, los productos regresan otra vez a formar reactantes. ¿Ok? Y de este concepto se deriva posteriormente el concepto de equilibrio, que básicamente es cuando ya se ha alcanzado la estabilidad en la reacción. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos un poco de ellos, ¿no? Por ahí habíamos tomado el ejemplo de una planta que recicla dióxido de carbono, en donde el dióxido de carbono del aire se retoma para volverlo metano en un momento determinado. Y pues bueno, teníamos las reacciones, ¿no? En este caso, el agua, por electrólisis, uno de los métodos que se vio en la unidad anterior, se separa sus componentes en hidrógeno y oxígeno,
pero este hidrógeno luego se utiliza para la reacción con el dióxido de carbono y formar en un momento determinado metano, ¿no? Entonces hacer una recirculación del dióxido de carbono que normalmente se libera tanto por la respiración natural de los seres vivos como también por los procesos de combustión. Entonces, esta reacción nos permite ya entrar en el concepto de equilibrio químico. Y este concepto nos dice que es la situación o el estado que se alcanza por una mezcla de reacción. Cuando las velocidades de reacción es directa, o sea, de izquierda a derecha, e inversa, o sea, de derecha a izquierda, se vuelven iguales. En otras palabras, cuando se alcanza el equilibrio. Si tomamos un ejemplo de la unidad anterior, hablaríamos cuando una pila o una batería llega a descargarse totalmente, se dice que alcanzó la reacción que se lleva al interior que genera o produce los electrones, se dice que alcanzó el estado de equilibrio, es decir, ya no va a generar más electrones. Entonces, algo similar sucede en la mayoría de las reacciones, solamente que, pues, cuando las reacciones son diseñadas o pensadas para obtener productos, se buscan ajustar las condiciones para que estemos produciendo productos. Pero si en un momento dado se mezclan reactantes y se dan las condiciones para la reacción, pues llegará un momento en que se equilibrarán las concentraciones tanto de reactantes como de productos. Y ese momento es cuando se señala o cuando se dice que se alcanzó el equilibrio. Bien, en el caso pues de la reacción de gestión del dióxido de carbono o de monóxido de carbono con hidrógeno, tenemos estas dos reacciones. Por un lado, el hidrógeno se combina con el monóxido, en este caso de carbono, para darnos metano y agua. Pero a su vez, se da la reacción inversa, es decir, el metano y el agua se vuelven a recombinar para generarnos, en este caso, monóxido de carbono y 3 moles de hidrógeno, ¿no? Entonces es más o menos el mismo esquema que el que estábamos mencionando. Y bueno, básicamente lo que sucede es que aquí ya metemos un factor que por lo regular no habíamos considerado en las reacciones químicas. Y este factor es el tiempo. El tiempo. Y en este caso, al poner el factor tiempo, pues iniciamos con un tiempo cero en el cual ponemos juntos los reactantes y al empezar a transcurrir el tiempo, la reacción empieza a proceder y se empiezan a formar los productos. ¿Ok? Eh, hasta que si no se hace ninguna otra modificación, va a llegar el momento en que los productos, los reactantes se van a agotar, por decirlo así, y los productos se van a saturar dentro del reactor, considerando que todo esto se lleva a cabo dentro de un volumen delimitado. Y cuando llegue ese momento, cuando ya no se esté llevando a cabo un cambio significativo en las concentraciones, ni de los reactantes ni de los productos, es cuando decimos que se alcance el equilibrio. Pero hay un tiempo, desde el tiempo cero, cuando se ponen juntos los reactantes, hasta el tiempo en que se logra alcanzar el equilibrio. Entonces aquí ya vemos de que nuestras reacciones químicas que siempre hemos identificado como representadas pues en nuestros textos proceden no necesariamente de forma instantánea, algunas sí, otras no, pero todas ellas parten por lo regular cuando se ponen en contacto los reactantes y empieza a llevarse a cabo la reacción a través del tiempo hasta formar los productos. Cabe mencionar pues que aquí queda ya establecido el lazo o el vínculo para la siguiente unidad,
que será en la cual estaremos analizando las velocidades de reacción. Es decir, cómo cambian las concentraciones de los reactantes en el tiempo. Que esta unidad, pues bueno, se llama precisamente cinética química, pero tiene que ver precisamente con la velocidad en que ocurren las reacciones. En esta unidad solamente vamos a identificar el punto inicial cuando se ponen en contacto los reactantes y el punto final cuando se alcanza el equilibrio, ¿no? Bien, entonces el equilibrio químico va a ser el estado que se alcanza por una mezcla que reacciona cuando las velocidades de reacción hacia la derecha o hacia la izquierda se vuelven iguales. Es decir, cuando ya no hay un movimiento significativo en las concentraciones, una variación significativa. Entonces, aquí vemos ya una representación de la reacción anterior, en la cual al inicio, en tiempo cero, colocamos una mezcla, en este caso de monóxido de carbono e hidrógeno, y empezamos a encender nuestro cronómetro y empieza a correr el tiempo. Entonces, llegará un momento en que haya una cantidad tal de productos y de reactantes en la que se mantenga fija la concentración. Cuando se llega a ese momento, cuando las concentraciones ya se mantienen fijas, hemos alcanzado el equilibrio. Entonces aquí en esta unidad pues solo vemos el punto de inicio, que es cuando se ponen en contacto los reactantes, y el punto final, que es cuando se alcanzan los equilibrios. En la siguiente reacción, en la siguiente unidad más bien, vamos a ver lo que sucede en ese lapso, que es, y eso lo podemos anticipar, algo parecido a lo que vemos en esta gráfica, ¿no? La gráfica de la izquierda y la de la derecha. En la de la izquierda vemos cantidades iniciales de hidrógeno, 3 moles, ¿sí? Como las que tenemos aquí en la ecuación, y cantidades iniciales de dióxido de carbono, 1 mol, ¿ok? Y la cantidad inicial de metano y de agua, que en este caso era 0. Entonces, en tiempo 0, colocamos pues juntas 3 moles de hidrógeno y 1 mol de monóxido de carbono. A partir de que las colocamos, empieza a llevarse a cabo la reacción. ¿Qué sucede con las concentraciones de los reactantes? Pues las concentraciones de los reactantes empiezan a disminuir porque empiezan a reaccionar y empiezan a formar productos. Entonces, tiene que disminuir las concentraciones de los reactantes y tienen que aumentar las concentraciones de los productos, porque al inicio no hay productos, o sea, su concentración es 0. Pero a medida que va avanzando en el tiempo, como vemos acá la reacción, entonces los reactantes disminuyen su concentración y los productos se incrementa su concentración, hasta que llega un momento en que las concentraciones de reactantes y productos se mantienen estables, es decir, ya no cambian. En ese momento, cuando ya se alcanza esa estabilidad en las concentraciones, en ese momento estamos hablando del equilibrio. Vamos a ver más adelante, pero ahorita lo comento, que a lo largo de este proceso podemos en un momento dado identificar el nivel de avance de la reacción. Y mediante una fórmula que relaciona las concentraciones de los productos y de los reactantes, podemos identificar aproximadamente en qué etapa o en qué momento se encuentra la reacción. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Al inicio, aquí en tiempo cero, las concentraciones pues están constantes. Hay 3 de hidrógeno, 1 de CO y 0 de metano y agua. Pero al final, o sea, cuando se logra alcanzar el equilibrio, las concentraciones se mantienen constantes. En el intervalo de 0 hasta que se alcanza el equilibrio, las concentraciones van variando, ¿sí? Aquí las concentraciones son variables. Cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones se vuelven constantes. Y de aquí es donde vamos a aprovechar esa característica o esa propiedad para identificar que
cuando estamos llevando a cabo un análisis de esto, la fórmula que vamos a usar para encontrar la relación en las concentraciones después del tiempo cero y antes de alcanzar el equilibrio, nos va a dar una relación que puede ir variando en el tiempo, porque las concentraciones van variando. Y si usamos una fórmula que usa las concentraciones, pues esa fórmula va a ir variando sus resultados a medida que avance el tiempo. Pero va a llegar un momento en que las concentraciones se vuelven estables, es decir, ya no cambian. Y en ese momento, la fórmula que relaciona concentraciones de productos y reactantes se vuelve constante. Y cuando se vuelve constante es cuando encontramos precisamente un valor que se va a llamar constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio va a ser cuando ya las concentraciones se mantengan constantes. Un poco parecido a lo que veíamos en los ejercicios de la sesión anterior, cuando el potencial o la fuerza electromotriz se alcanzaba el equilibrio, decíamos que era igual a cero, o sea, ya no había transferencia de electrones. Bueno, algo parecido vamos a trabajarlo acá. A medida que vaya avanzando la reacción, pues las concentraciones van cambiando de los reactantes y de los productos. Los reactantes disminuyen, los productos aumentan. Pero llega un momento cuando ya se alcanza el equilibrio en que ya las concentraciones no cambian. Esto no quiere decir que ya no se lleva a cabo reacción, sino que quiere decir que ya la reacción hacia la derecha y la reacción hacia la izquierda ya se estabilizó y por lo tanto no varían las concentraciones. ¿Ok? Entonces lo vemos también de una manera diferente en la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha nos relaciona las velocidades hacia la derecha, la de color moradito, y la de regreso, hacia la izquierda, la de color verde. Entonces, como podemos darnos cuenta, las velocidades, aquí entendiéndose como velocidades, la variación de la concentración, hacia la derecha es mucho más rápida, o sea, disminuye mucho más rápidamente. Al inicio hay una mayor velocidad, hay una mayor reacción porque hay una mayor concentración de reactantes, pero a medida que va disminuyendo la concentración de reactantes, la velocidad va disminuyendo. Y la que parte de cero es la velocidad de regreso de productos a reactantes. Entonces parte de cero y lentamente va incrementándose hasta que se estabiliza con la velocidad hacia la derecha y la velocidad hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, recapitulando pues hasta este momento, una reacción es dinámica, ¿no? Una reacción cambia con el tiempo. Al inicio de poner en contacto los reactantes, pues tenemos solamente eso, solamente concentraciones o cantidades de reactantes. Pero a medida que va aumentando o que va pasando el tiempo, las concentraciones de los reactantes disminuyen porque se va generando la reacción, es decir, se van generando los productos. Y las concentraciones de productos, al inicio no hay productos porque, pues bueno, solamente tenemos reactantes. Pero a medida que se va llevando a cabo la reacción, entonces empezamos también a obtener concentraciones de productos. Y en nuestro caso de esta unidad no vamos a analizar propiamente esta etapa del cambio de la velocidad. Nos vamos a ir hasta cuando alcanzamos el equilibrio, es decir, hasta cuando las concentraciones de productos y reactantes quedan fijas, ¿no? Quedan determinadas. Ahí es donde nos va a ser de utilidad una fórmula que vamos a ver adelante para calcular la constante de reacción. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente este es el concepto inicial, pues, de equilibrio químico, ¿no? El equilibrio químico se da cuando llega un momento en una reacción en que las concentraciones de los reactantes y los productos se mantienen constantes, ¿no?
Ahora bien, una forma que ya habíamos visto antes de conocer el avance de una reacción, o sea, en las etapas intermedias de aquí, una fórmula de hacerlo es relacionando las concentraciones. ¿Las concentraciones de qué? Pues bueno, de los productos o de los reactivos o reactantes. Y se tiene que hacer por especie química o por compuesto químico. En este caso, lo único que se hace una resta entre la cantidad que hay al final del avance de la reacción menos la cantidad inicial que había del compuesto, dividida entre el coeficiente estequiométrico, es decir, el numerito que va multiplicando al compuesto en la reacción química balanceada. ¿Ok? Entonces, si es un reactivo, el coeficiente B1 va a ser negativo porque disminuye. Pero si es un producto, entonces el coeficiente es positivo porque aumenta, ¿no? Se incrementa. Un reactivo disminuye la concentración en la reacción y un producto se incrementa, ¿no? Por eso el coeficiente se va a manejar como negativo cuando sea reactivo y positivo si es producto. La aplicación de esto ya la habíamos visto también de las sesiones anteriores. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una reacción en la cual hidrógeno y fósforo se combinan para darnos este compuesto que se llama fosfano. Entonces, ya la ecuación balanceada tiene 6 moles de hidrógeno, 1 mol de fósforo y 4 de fosfano, ¿no? Entonces, llega un momento o se tiene un momento en el cual tenemos 15 moles de hidrógeno, 3 moles de fósforo y 2 moles de fosfano. Entonces, aquí nos pide que verifiquemos el valor del avance de la reacción, ¿no? De la fórmula que acabamos de ver ahorita, esta que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, reaccionamos la máxima cantidad de hidrógeno para formar productos. Y aquí, pues como 6 de hidrógeno reaccionan con una de fósforo, en este caso, tenemos 15, pues por regla de 3 podemos ver cuántas van a reaccionar, ¿no? 6 de hidrógeno reaccionan con una de fósforo, entonces 15 con cuánto reaccionarán. Entonces aquí se hace por regla de 3. Entonces 6 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de fósforo y generan 4 de fosfano en este caso, ¿no? Como podemos ver, el reactivo que se consume más es el hidrógeno, porque son 6 moles que se necesitan contra solamente una de acá. Entonces, si tuviéramos por ahí esta reacción, diríamos, ¿cuál se necesita consumir más? Pues hidrógeno, se necesitan 6, ¿no? Para consumir solamente una de fósforo. En este caso, pues bueno, tenemos 15 de hidrógeno, ¿no? ¿Cuántas de fósforo consumirán? Pues bueno, veríamos acá. Si 6 es a una, entonces 15 a cuántos serán, ¿no? Entonces, simplemente la regla de 3, ¿no? 6 es a una, 15 a cuánto, entonces es 15 por una entre 6, ¿no? Entonces 15 por una entre 6 nos da 2.5 moles, ¿no? De fósforo, en este caso con 4 átomos. Y cuántos moles en un momento dado se generarían eventualmente de fosfano, que sería el mismo tema. 6 de hidrógeno dan 4. Entonces, 15, ¿cuántos daría? ¿No? Entonces sería 15 por 4 entre 6, ¿no? Y en este caso serían 4 por 15, son 60, entre 6 son 10, ¿no? Entonces, 15 moles de hidrógeno consumen 2.5 moles de P4 y generan 10 moles de pH3. Entonces, si originalmente teníamos 15, luego 3 y luego 2, ¿cuántas tendremos ahora? Ok, pues bueno, 15 reaccionaron totalmente de hidrógeno y estas 15 consumieron 2.5 de fósforo.
Teníamos 3 y consumimos 2.5, pues nos queda solamente 0.5, o sea, 3 menos 2.5, 0.5. Y por otro lado, originalmente teníamos 2 moles de fosfano, pero al consumir todo el hidrógeno nos generó 10 moles de fosfano. Entonces, 2 que teníamos de fosfano más 10 nos dan 12, ¿no? Entonces, si hacemos reaccionar la máxima cantidad de hidrógeno para formar productos, lo que vamos a tener al final es que se consume todo el hidrógeno, los 15 que teníamos, y se consumen también de las 3 que habían de fósforo, se consumen 2.5, nos quedan 0.5, y como teníamos 2 iniciales de fosfano y se generaron 10, entonces nos quedan 12, ¿no? Digamos que esto sería la manera de hacer reaccionar todo el hidrógeno, ¿no? Entonces, ya con estos resultados veríamos cuál es lo que se denomina el avance de la reacción y si es cierto que se cumple para todos, ¿no? Los datos que tenemos. Entonces, empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno nos dice cuál fue la cantidad final y menos réstale la cantidad inicial. Pues la cantidad final fue 0 porque pues lo consumimos todo, ¿no? Entonces ponemos 0. ¿Y cuál era la cantidad inicial? La cantidad inicial eran 15 que teníamos acá. Entonces 0 menos 15 dividido entre el coeficiente, que aquí lo tenemos en rojo del hidrógeno, pero como es reactante, entonces va a tener signo negativo. Habíamos dicho que los reactantes tienen signo negativo porque disminuyen y los productos signo positivo porque se generan, ¿no? O porque aumentan. Entonces nos queda 15, 0 menos 15, pues menos 15 entre menos 6, menos entre menos da más, y 15 entre 6, 2.5. Entonces el nivel de avance de la reacción para el análisis del hidrógeno es 2.5 moles. Ahora, el mismo resultado vemos que nos va a dar para los otros componentes. ¿Cuánto tenemos al final de fósforo? No, pues 0.5. 0.5. ¿Cuánto teníamos? Ah, bueno, teníamos 3. Entonces 0.5 menos 3 entre, ¿cuál es el coeficiente del fósforo? Pues es 1. Como es reactivo, es negativo. Y por lo tanto nos queda 0.5 menos 3, nos va a dar menos 2.5, menos entre menos se vuelve más, y 2.5 entre 1 nos da 2.5. El mismo resultado. Entonces, esta es una manera en un momento dado de identificar o de verificar el avance que se tiene de la reacción, ¿no? Y finalmente, ya para el fosfano, originalmente diríamos, bueno, ¿cuánto fue la cantidad que quedó al final? NI, pues al final quedaron 12. ¿Cuántos teníamos originalmente? Pues teníamos 2. Entonces, 12 menos 2. Entre el coeficiente del fosfano en la reacción 4, que por ser producto, pues va a ser positivo, ¿no? Y entonces 12 menos 2 nos da 10, y 10 entre 4 nos da 2.5. Y entonces verificamos que en efecto, para todos los componentes de la reacción, una vez que ya hacemos el análisis del avance, nos debe de dar el mismo, ¿no? La misma cantidad. Y básicamente esta es una manera de identificar precisamente el avance de la reacción, ¿no? Es una forma de decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos en la reacción? Pero este avance de la reacción nos va a servir, bueno, aquí queda uno para hacerlo de tarea. Ah, no, sí, o sea, aquí es el inciso B, ¿no? Es el mismo del otro, del inciso del anterior, pero pues ahora el inciso B. Ese ya lo hacemos de tarea para que veamos también si nos da el resultado. Hay otros conceptos, la afinidad de la reacción, que aquí ya tiene un poco que ver con la energía libre de Gibbs y el avance de la reacción a presión y a temperatura constante, ¿no? Entonces, la forma de relacionar aquí el avance de la reacción con la energía libre de Gibbs es la siguiente. En este caso, si se dan cuenta, es la relación entre la variación de la energía libre de Gibbs con el avance de la reacción, esta otra variable que calculamos acá.
para eso nos sirve este dato. Entonces, con este dato y la energía de Gibbs, podemos en un momento dado identificar algunos aspectos. Si A, o sea, la afinidad de la reacción, es signo negativo, el proceso va a ser no espontáneo. Si es signo positivo, el proceso sí es espontáneo, ¿no? Si es signo negativo, la reacción va a la izquierda, y si es signo positivo, la reacción va hacia la derecha. Al final de cuentas, esto de la afinidad no es otra cosa también que el comparar la relación de la energía libre de Gibbs ahora con el avance de una reacción. Entonces, si recuerdan, por ahí decíamos que la afinidad en un momento dado, perdón, la energía libre de Gibbs nos indicaba que si era negativa, procedía en un momento dado la reacción, y si era positiva, no procedía, o sea, procedía al revés, ¿no? Por la cantidad tan alta de energía que requería. Entonces, esta es otra manera de traer el concepto de energía libre de Gibbs a ubicarlo ahora con el equilibrio. Y entonces vamos a encontrar que el equilibrio es cuando la energía libre de Gibbs se vuelve un mínimo. Es cuando llegamos a este equilibrio de reacciones de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando la energía libre de Gibbs de la de derecha a izquierda, de la de izquierda a derecha se iguala con la de derecha a izquierda, encontramos el equilibrio, y ahí justamente en esta parte es cuando vamos a tener el mínimo, ¿no?, de la energía libre de Gibbs, cuando llegamos entonces al equilibrio. Entonces, esta es otra manera también en la cual nuestros conceptos de termodinámica que habíamos traído del repaso de la Físico-Química 1 nos vienen a servir también ahora para identificar el equilibrio. Recordemos por ahí que lo habíamos visto en el equilibrio de fases en la unidad 1. Ahora en esta unidad también nos sirve la energía libre de Gibbs, pero para encontrar el valor mínimo, ¿no? Y en ese momento estamos encontrando el equilibrio, ¿ok? Entonces, de aquí también puede surgir otra línea, pues, de análisis en donde verifiquemos el avance de la reacción, y cómo en un momento dado, cuando se tiene el mínimo de energía libre de Gibbs, llegamos al equilibrio, ¿no? Ahora, todo esto nos lleva ahora sí a la formulita que vamos a utilizar para encontrar las concentraciones en un determinado avance de la reacción, y finalmente la constante de reacción, que es el tema número 2, la constante de equilibrio, ¿no? En este caso de la reacción. Esto es un cociente, o sea, una división de concentraciones. Entonces, la ley de masa dice: la velocidad de una reacción química es directamente proporcional, paréntesis, recordamos una de las preguntas del cuestionario que vimos la sesión anterior. Entonces, cuando era directamente proporcional, quiere decir que crece de un lado y crece del otro, ¿no? Entonces, la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos, todos ellos elevados a sus coeficientes estequiométricos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en palabras muy, muy sencillas, la concentración molar de los reactivos elevadas al exponente de sus coeficientes estequiométricos en la reacción. Ahora, esto es lo que va en la parte superior de nuestra fórmula, las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes. El cociente de reacción no es otra cosa que la división de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes dividida entre las concentraciones de los productos. A ver, pero ¿qué quiere decir todo este rollo así en palabras, en fórmulas? En fórmulas quiere decir esto, que tenemos una reacción en donde dos componentes reactantes, A y B, nos van a dar dos productos, C y D. Entonces, el coeficiente o el cociente de reacción que tenemos acá va a ser la multiplicación de los productos, ¿sí?, elevadas, en este caso, a los coeficientes, ¿ok?, y dividida entre la concentración
de los reactantes elevadas a su coeficiente. ¿Ok? Entonces, este de acá que tenemos es en un momento dado nuestro cociente de reacción. Ahora bien, cuando ya llegamos al equilibrio, por ahí vamos a encontrar entonces que esta constante se vuelve la constante de equilibrio. Cuando ya las concentraciones están en el equilibrio, ¿no? O sea, cuando ya las concentraciones se volvieron constantes, como decíamos en esta parte de inicio. Cuando ya las concentraciones se vuelven constantes, entonces llegamos precisamente al equilibrio. En el equilibrio es donde vamos a encontrar nuestra constante de equilibrio. Ok, entonces estas van a ser nuestras ecuaciones con las cuales nosotros podemos encontrar la constante de equilibrio de una reacción, ¿no? Entonces, la ley de acción de masas nos dice, bueno, para una velocidad de reacción maneja las concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos. Ah, ok. Pero el cociente de reacción dice relación entre concentraciones de reactivos y productos. ¿Y cómo es esa relación? Bueno, en la parte de arriba se ponen los productos elevados a sus coeficientes y en la parte de abajo se ponen los reactivos elevados a sus coeficientes, ¿no? Esto es cuando estamos hablando de soluciones, es decir, de concentraciones en líquido. Cuando hablamos de gases, en lugar de las concentraciones, pues son las presiones parciales, que al final de cuentas es el equivalente de las concentraciones en líquidas en gas, ¿no? Y de aquí ya en un momento dado podemos relacionar el cociente de reacción con la constante de equilibrio. Recordemos pues que cuando se alcance el equilibrio, el cociente se vuelve igual a la constante, ¿no? Pero no lo vamos a poder identificar hasta que sepamos de la reacción cuál es su constante de equilibrio. Entonces hay ya unas tablitas que están por acá adelante en donde nos dicen las constantes de equilibrio para algunas reacciones y a las temperaturas, ¿no? En las que se llevan a cabo. Entonces ya hay, así como habían para los electrodos de electroquímica, sus potenciales de electrodo en condiciones estándar, en cero, también para las reacciones, para muchas de ellas, existen ya la cuantificación de su constante de equilibrio y a la temperatura en la que se da. Entonces ya vamos a tener posibilidad, por ejemplo, de que si analizamos algunas de estas ecuaciones, de estas reacciones que conocemos su constante de equilibrio y se nos pide analizar su concentración, pues vamos a poder comparar el coeficiente de reacción, que son sus concentraciones, con la constante de equilibrio. Y ya veremos si es igual a la constante, pues entonces ya están en equilibrio las concentraciones. Si no es igual, entonces todavía no se llega al equilibrio. Eso en un momento dado es lo que nos indica digamos, esta fórmula, ¿no? Sigue siendo el cociente de reacción, o sea, los productos elevados a sus coeficientes divididos entre los reactantes elevados a sus coeficientes. ¿Qué va a suceder ahora? Cuando hagamos esta división, nos damos cuenta de una cosa. Aquí arriba están los productos y abajo están los reactivos. Ok, ¿qué va a suceder? Si el coeficiente de reacción es mayor que la constante, entonces quiere decir que existen más productos que reactivos. Al haber más productos que reactivos, quiere decir que de aquí, de la derecha, la reacción tiende hacia la izquierda. Entonces es favorable de derecha a izquierda. Por el contrario, cuando Q es menor que la constante de equilibrio, en este caso Q, cualquiera que fuera el valor, quiere decir que hay una menor cantidad de productos que de reactivos, porque la constante K es mayor. Entonces, ahora sí, la reacción es favorable de izquierda a derecha. Viéndolo así como lo veíamos anteriormente, cuando tenemos muchos reactivos, la dirección de la reacción es hacia la derecha. Cuando ya llegamos a tener muchos productos, la reacción va de regreso hacia la izquierda.
Pero, ¿qué sucede cuando el cociente de reacción es igual a la constante? Ahí se tiene la misma cantidad de productos que de reactivos en relación a la constante y la reacción están en equilibrio. O sea, las concentraciones están equilibradas, ¿no? Bueno, esta es una forma gráfica nada más de indicar eso, ¿no? La relación entre el cociente de reacción y la constante para predecir la dirección de reacción. Entonces, cuando el cociente es menor que la constante, entonces los reactivos tienden a ser productos, y cuando es al revés, cuando el cociente es mayor que la constante, los productos tienden a volverse reactivos. Cuando son iguales, entonces reactivos y productos están en equilibrio. En equilibrio que es el requerido, ¿no? Por la reacción. Y entonces aquí tenemos una serie de reacciones con sus constantes de equilibrio. Son constantes de equilibrio con las cuales en un momento dado podríamos eventualmente hacer las comparaciones, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Ya de todas maneras las diapositivas ya estas de ahorita ya también van a estar aquí en la plataforma para que las puedan ustedes ir revisando. Y ya luego en la siguiente ya haríamos un ejercicio relacionado con los cocientes, o sea, hacer el cálculo de cocientes para una reacción y luego esos cocientes compararlos con la constante, ¿no? La constante de equilibrio de la reacción para saber si tiende a la derecha o si tiende a la izquierda, ¿no? Después vamos a poder también encontrar la energía libre de Gibbs a partir del cociente de reacción y de la constante de equilibrio, hacer otros ejercicios, determinar la energía libre de Gibbs y la de reacción, ¿no? A partir de los cocientes de reacción. Y por otro lado, determinar los cocientes de reacción a partir de la energía de Gibbs. Ese será otro, y bueno, ya sería digamos, las primeras dos secciones de la unidad, sería reacciones reversibles y la constante de equilibrio. Ya en otras diapositivas ya vendríamos lo del principio de Le Chatelier, ¿no? Ok, no sé si hubiera algún comentario, duda o pregunta de esto que vimos hoy. Básicamente es un repaso. Adelante. Ok. Perfecto. Entonces, reacciones reversibles, constante de equilibrio y nos haría nada más falta después en la siguiente principio de Le Chatelier para concluir también con esto, ¿no? Vamos a pasar lista.